hecho dignos en Cristo Jesús, por su obra que Él hizo por nosotros, por el glorioso Evangelio que un día nos alcanzó, nos salvó y nos rescató y nos dio vida cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, queremos pedir ahora tu misericordia sobre nosotros. Queremos pedir tu gracia para que tu palabra, Señor, pueda edificarnos, para que la palabra pueda bendecirnos, Señor. Que esta palabra que va a ser predicada no sean mis palabras, Señor, sino tu palabra, que nos enseñe y hable, Señor, a nuestros corazones. Oh Dios, gracias por este día que tú has hecho, Señor, en el cual podemos glorificarte, en el cual podemos bendecirte, Señor, en el cual podemos cantar a tu glorioso nombre y tener comunión los unos con los otros. Padre, yo te ruego por aquellos hermanos que puedan estar pasando por dificultades, tanto espirituales como físicas, o de cualquier índole, Señor, que tú seas con ellos, que tú quebrantes sus corazones, que tú obres, Señor, a través de tu poderosa palabra, y que puedas, Señor, traerlos, Señor, a la comunión contigo, a una comunión plena, a una comunión deleitosa, Padre Celestial. Oh Dios, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Bueno, la idea de pensamiento está del verso 3 al 11. Esa es la idea de pensamiento del texto. Pero hoy vamos a ver del 3 al 7 y la próxima semana veremos los versículos restantes. Recordemos que nosotros dijimos que Pablo le escribió esta carta a este joven pastor que estaba en la iglesia de Éfeso, que se llamaba Timoteo, con el propósito de que Timoteo corrigiese las falsas doctrinas, que Timoteo corrigiese las falsas enseñanzas que se estaban levantando dentro de las iglesias, y le escribe esta carta con el propósito de que supiera cómo debe conducirse en la casa de Dios. Le dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el propósito de la carta de 1 Timoteo. Entonces vamos a dar lectura a la palabra del Señor desde el versículo 3 al 11. Dice la Escritura: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Imaginemos que un amigo invita a sus amigos a un banquete, a una comida, para servirles, para mostrarles su aprecio. Pero antes de servirles, o antes de que ellos pudieran comer, les dice a sus amigos y les da solo un pequeño aviso, que una pizca más bien de veneno mortal se mezcló con esa comida. O sea, la comida está riquísima, el banquete se ve espléndido, pero una pizca de veneno mortal se mezcló ahí en esa comida. Es muy poca la cantidad, apenas se nota, y el amigo le dice, pero no se preocupen, el resto de la comida que está ahí es completamente nutritiva y es completamente deliciosa. Así que disfruten de ese banquete. ¿Qué pensarían los amigos? ¿Qué pensaría cualquier persona en esa situación, en esa condición, donde sabe que un poco de veneno mortal se agregó ahí en esa receta, en esa comida? Evidentemente nadie en su sano juicio, ¿cierto?, comería de esa comida, porque sabe que ese poco veneno mortal puede matarle. Hermanos, de la misma manera, los falsos maestros pueden decir muchas cosas correctas, pueden decir muchas cosas que parecen
sana teología, pero a veces con una pizca de error doctrinal que puede causar la muerte de aquellos que la escuchan, que puede causar la perdición de aquellos que la escuchan. Puede tener un resultado mortal para el alma de aquellos que escuchan a esos falsos maestros. Un poco de veneno puede contaminar toda la comida. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Ese es el tema de esta perícopa, de esta idea de pensamiento, de lo que Pablo le dice a Timoteo. Cuidado con los falsos maestros. En la iglesia de Éfeso había falsos maestros que querían enseñar cosas incorrectas dentro de la congregación. Porque una pequeña falsa enseñanza puede desviar a muchos de la verdad. Como dijo el Señor Jesucristo, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, los falsos maestros no enseñan cosas satánicas. Los falsos maestros no están desviados completamente de las doctrinas históricas. Si ustedes han notado, muchos confunden a los adventistas como cristianos, porque muchas de las doctrinas que ellos enseñan son muy parecidas a las nuestras. Pero el leudado, ¿cierto? La contaminación que está ahí en la doctrina que ellos enseñan nos lleva a catalogarlos como una secta, nos lleva a catalogarlos como falsos maestros, no como cristianos, no como parte del cristianismo histórico, porque ellos mezclan la verdad con el error. Siempre los falsos maestros han mezclado la verdad con el error. Y eso es lo que ha pasado históricamente en la historia de la iglesia. Históricamente, desde los tiempos bíblicos, los falsos maestros siempre han existido. Usted lo ve en todas las cartas que Pablo les escribe a las iglesias, advirtiéndoles acerca de estos falsos maestros. En 2 de Juan nosotros vemos también falsos maestros que querían negar doctrinas fundamentales de nuestra fe, como la doctrina de Cristo. Y no es que la negaban completamente, sino que la querían tergiversar, la querían cambiar, incluso la humanidad de Cristo. Entonces los falsos maestros siempre han existido y seguirán existiendo en la historia de la iglesia. Por ejemplo, este movimiento tan fuerte que está hoy día del carismatismo, ese superficial, emocional que se predica en muchas iglesias, la teología de la prosperidad, la confesión positiva o psicológica que se ha tomado dentro de las iglesias de hoy, donde los sermones se han vuelto simplemente charlas motivacionales, son verdades, ciertas verdades mezcladas con el error, que lo que están haciendo es contaminar a aquellos que oyen esas cosas. El apóstol Pablo lo dice en 2 Timoteo, cuando dice que le dice a Timoteo, te encarezco, en su segunda carta, la veremos más adelante esa carta también, pero le dice, te encarezco delante de Dios. Y mire el encarecimiento que le hace Pablo a Timoteo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y qué le dice? Que prediques la palabra. Ese es tu deber, ese es tu mandato, eso es lo que yo te he ordenado, que tú prediques la palabra, nada más que eso, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué Timoteo debía hacer eso? Porque vendrá tiempo, dice él, cuando no sufrirán, no resistirán. Eso quiere decir la palabra sufrir ahí. No resistirán la sana doctrina, porque teniendo comezón de oír, o sea, les molestará el oído, la sana doctrina. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, como a ellos les pica el oído, les molesta la sana doctrina, se van a amontonar hombres que le van a dar lo que ellos quieren escuchar. Pero tú sé sobrio en todo, le dice. Tú soporta las aflicciones, tú haz obra de evangelista, tú cumple tu ministerio. Cada cierto tiempo escuchamos de líderes, pastores de alguna congregación que están enseñando falsas doctrinas. Algunos que a veces nos impresionan, que decimos, oye, él hace tiempo atrás, años atrás, predicaba sana doctrina, predicaba la palabra de Dios y hoy día lo que dice es herejía. Hoy día lo que dice es una desviación del evangelio. Lamentablemente, hermanos, hoy día muchas congregaciones, y podemos hablar de nuestro país, están llenas de falsos maestros. Y quizás algunos de ustedes han huido de esos lugares donde hay falsos maestros predicando la palabra de Dios.
que quieren contaminar las conciencias de las personas, que quieren dominar las conciencias de la gente y para imponer sus falsas enseñanzas. Y las falsas doctrinas tienen que ver con aquello que es tergiversado de las Escrituras y también cuando se imponen ciertas reglas y se hacen como mandamientos, aquellas reglas que la Biblia no manda. Jesús condenó a los fariseos por eso, por imponer cargas en los hombres que ni siquiera ellos podían llevar. Imponer mandamientos de hombres sobre los hombros de la gente. Hoy día los sermones están siendo cambiados por charlas. No hay algo que me moleste más que cuando aquellas iglesias donde los predicadores cambian el púlpito por una mesa. Los púlpitos son reemplazados hoy día por mesas. Las poderosas predicaciones del pasado están siendo transformadas en charlas de autoayuda. Un mensaje psicológico dentro de las iglesias, donde simplemente queremos sacar la buena persona, las buenas cosas que hay dentro de los que oyen ese mensaje. Miren lo que dice Stephen Furtick, que es fundador y pastor de la iglesia Elevation Church. Él dice: si quieres cambiar la dirección de tu vida, cambia la declaración de tus labios. Mire lo que dice, mire su gran frase. ¿No lo escuchamos esto en las charlas de autoayuda que da la gente hoy día, en el mundo secular incluso? Si quieres cambiar la dirección de tu vida, cambia la declaración de tus labios. Dice él también, muchas personas nunca alcanzan algo más grande porque no dejan atrás lo suficiente. ¿Se da cuenta que la frase pareciera decir mucho, pero no dice nada? Eso es lo que hacen estos hombres. Eso es confesión positiva. Si lo crees, lo logras. Es falsa doctrina. Es falsa doctrina. Las palabras, hermanos, no tienen un poder místico para cambiar la realidad. Eso no tiene fundamento bíblico. Nosotros confiamos y descansamos en la soberanía de un Dios que lo controla todo. De un Dios que todo lo dirige. Jesús lo advirtió, hermanos, en Mateo capítulo 7, en el Sermón del Monte: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Palabras del Señor Jesucristo. En 2 Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Con un disfraz, hermanos, es la única forma en que estos hombres pueden engañar. Se disfrazan, parecen piadosos. Su apariencia es de piedad, pero como dice Tito, niegan la eficacia de ella. Profesan conocer a Dios y a veces hablan maravillas de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son lobos disfrazados de ovejas. El apóstol Pablo lo había advertido en Hechos capítulo 20 acerca de la iglesia de Éfeso, cuando llamó a los ancianos de la iglesia en Mileto. Si usted lee Hechos capítulo 20, llama a los ancianos y le dice el apóstol Pablo: apacienten la grey de Dios. Apacienten aquella iglesia por la cual Cristo murió o ganó por su propia sangre. Y le dice el apóstol Pablo: porque de vosotros mismos, de ustedes mismos, se levantarán falsos maestros que querrán engañar a la grey, querrán engañar a la congregación. O sea, de esos mismos pastores que estaban ahí se iban a levantar falsos maestros. Entonces, hermanos, el llamado para nosotros es a tener cuidado con las falsas doctrinas. Y debemos educar nuestro oído con la sana doctrina. Educar nuestro oído con la verdadera predicación de la palabra de Dios para que no seamos engañados, para que no seamos manipulados.
Estoy muy de acuerdo con las palabras del pastor Sugel Michelén, que en alguna sesión de preguntas y respuestas, en alguna conferencia, él dijo que lo que están haciendo los movimientos, estos carismáticos, emocionales, superficiales, donde lo que llenan a la gente es de éxtasis, de cosas emocionales, simplemente es vacunarlos contra la verdad. Los están vacunando contra la verdad. Porque ellos lo que esperan cuando escuchan un mensaje es algo emocional, es algo que les haga latir más fuerte el corazón, algo que lo lleve a un éxtasis más fuerte, y no la verdad que quebranta el corazón, no la verdad que el Espíritu Santo la toma para llegar a lo profundo del alma. Entonces están siendo vacunados contra esa verdad porque no quieren escuchar esa verdad. Les pica el oído cuando escuchan la sana doctrina. Por esos falsos maestros que están engañando a esta gente. Entonces tenemos un deber en contra de las falsas doctrinas. Tenemos el deber de denunciar a los falsos maestros. Tenemos el deber de defender la verdad. Mire lo que dice en el verso 3 el apóstol Pablo a Timoteo, versículo 3 nuevamente. Le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, el apóstol Pablo usa esas palabras que caracterizan su relación con Timoteo de padre a hijo. Y le dice: te ruego, yo te rogué que tú te quedases ahí en Macedonia. Era necesario que tú estés ahí. Recuerden que vimos el ejemplo de Timoteo la semana pasada, que no tenía el apóstol a nadie del mismo sentir, que tan sinceramente se interesara por los hermanos, se interese por vosotros, dice el apóstol Pablo. Timoteo era un hombre realmente piadoso, un hombre que amaba las almas, un hombre que amaba a la gente, un hombre que amaba la iglesia del Señor. Y Pablo le dice: te ruego que te quedes ahí, en ese lugar. Te supliqué. ¿Para qué? Para que tú mandases a que no enseñen diferente doctrina, a que no enseñen falsas doctrinas. El apóstol Pablo podría haber usado la autoridad espiritual como apóstol que tenía para mandar a Timoteo, pero él le rogó y le dijo: tú eres el que debe mandar a esos hombres a que no enseñen diferente doctrina. Y la palabra mandar ahí en el griego se usaba en la milicia, y que significa obediencia de un superior a un inferior. O sea, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que tú tienes la autoridad dada por Dios como pastor de esa iglesia para mandar y callar a esos hombres que están contaminando la iglesia. Hermanos, no hay que dialogar con los falsos maestros. Hay que sacarlos. Hay que mandarlos con autoridad y enérgicamente. Y eso es lo que debía hacer Timoteo en esta congregación. Debía mandar a estos hombres que no enseñen algo diferente. Esto se advierte también en otros pasajes. Por ejemplo, Romanos, capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En Tito capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo también: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, que era lo mismo que estaba pasando en Éfeso, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hermanos, a veces algunos se preguntan qué tan importante es la doctrina, qué tan importante es la sana doctrina. Bueno, hermanos, es vital para nuestra vida cristiana, es vital para la salvación de los pecadores y es vital para la edificación del pueblo de Dios. Las falsas doctrinas que probablemente se estaban enseñando aquí en la iglesia de Éfeso eran las tradiciones judaicas, el ascetismo judaico, el legalismo judaico que quería hacer volver a los cristianos a la ley,
que quería hacer volver a los cristianos a la circuncisión, que quería volver a estas prácticas judaicas que ya habían sido abolidas y cumplidas más bien en Cristo Jesús. Entonces Timoteo tenía esta gran labor de mandar, de enseñar la sana doctrina, la verdad. Y esa es la labor que tenemos todos los predicadores de la palabra de Dios. Es por eso que debemos temblar cuando nos paramos detrás de un púlpito. Porque esto no es un juego. Tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad. Y es por eso, hermanos, los que predican la palabra de Dios, debemos prepararnos mucho. Debemos conocer la Escritura, debemos conocer la verdad, porque no debemos permitir la falsa doctrina. Ni por ignorancia, ni menos con alguien que con intención quiera propagarla. Es por eso que cuando nos toque elegir un pastor, un nuevo pastor, hermanos, debemos nosotros llamar a un presbiterio que lo examine doctrinalmente. Debemos llamar a un grupo de pastores que puedan examinarlo y decir, ese hombre está preparado doctrinalmente para predicar la palabra de Dios, está preparado doctrinalmente para pastorear la grey. Y la iglesia debe también mirar su vida moral, mirar si ese hombre es realmente un hombre piadoso, un hombre que se dedica a la palabra, un hombre que se dedica a la oración, un hombre que ama la grey de Dios y que conoce la palabra de Dios y que va a poder enseñar y predicar con fidelidad la palabra de Dios. Porque tenemos el peligro de los falsos maestros y muchos aparentan ser ovejas cuando son lobos rapaces. Es algo que debemos tomar muy en serio. Satanás, hermanos, quiere atacar a los ministros de la palabra. Satanás quiere hacer caer a los que enseñan la palabra. Son su blanco, los líderes de la iglesia. Es por eso que yo agradezco cada vez que oran por nosotros, que oran por mí, que oran por los demás hermanos. Nosotros oramos por ustedes también. Pero es bueno orar por los líderes, por los pastores también de otras iglesias que están predicando la palabra de Dios, porque son el blanco de Satanás. Porque si destruye a los que enseñan la palabra, va a destruir la iglesia. Y también debemos agradecer al Señor cuando escuchamos sana doctrina. Entonces tenemos un deber de cuidar la verdad, de atacar la falsa doctrina, de mandar a esos hombres cuando están dentro de las iglesias a que no enseñen diferente doctrina. Porque las falsas doctrinas lo que causan, hermanos, es desunión. Lo que causan es división dentro de la iglesia. Lo que causan es problemas, dificultades, disensiones. Miren lo que dice el verso 4, el apóstol Pablo. Timoteo debía mandar a estos hombres que no enseñen diferente doctrina. Y en el verso 4 le dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Porque, hermanos, si la iglesia abandona el evangelio, se va tras las disputas necias. Si la iglesia no está predicando el evangelio, si no está predicando la sana doctrina, entonces simplemente se está reuniendo para vana palabrería, para hablar cosas que no tienen sentido. Porque ¿qué es la iglesia sin el evangelio? ¿Qué es la iglesia sin la verdad? Absolutamente nada. Entonces lo que hace la falsa doctrina, le está diciendo el apóstol Pablo, y se lo dice en otros pasajes que veremos más adelante en la serie. Lo que hace la falsa doctrina es generar desunión, es generar división, es generar pleitos, riñas, discusiones innecesarias dentro de las iglesias. Fábulas. Ni presten atención a fábulas, le dice el apóstol Pablo. La palabra fábula en el griego es mutos, de donde viene la palabra mitos. Son simplemente mitos, historias fantasiosas creadas por los hombres para llamar la atención de los hombres. Escuche algunas, no vaya a esa iglesia, pero de repente escuche algunos videos que aparecen en YouTube o en la internet acerca de estos hombres. Y comienzan a contar historias que cautivan a la gente. Pero cuando uno analiza esa historia, es una historia fantasiosa, es una mentira, es un mito que usan para engañar a las personas. No capta la curiosidad de las personas cuando alguien dice, no, es que yo fui al infierno y fui a matar a Satanás. No, que yo fui al cielo.
Y la gente, wow, empieza. Mitos. Esas fábulas se contaban en las iglesias de Éfeso. En la iglesia de Éfeso. Esas fábulas son las que está tratando el apóstol Pablo. No es que yo tuve una visión, no es que yo vi a Dios. No es que a mí Dios me dijo directamente a mí, te habló a ti, a nadie más le ha hablado. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos mitos, hermanos, hoy hay en la iglesia? ¿Cuántas fábulas hay en la iglesia evangélica? No, algunos dicen, no, es que Dios nunca quiere que su pueblo pase enfermedades, sufrimientos, escasez. ¿Quién dijo eso? El pueblo de Dios ha sufrido por 2000 años. Por 2000 años ha sido perseguido. Pero siempre ha tenido un Dios que lo defiende. No, Él te bendecirá con salud, con riqueza. Son fábulas, son mitos. Dentro de las iglesias no hay que rociar aceite, hay que tocar un manto ungido, hay que comprar una prenda bendecida por un hombre que tiene un poder especial, hay que ir a buscar la unción a tal lugar con un apóstol. Mitos, mentiras. Hermano, la Biblia es suficiente para nosotros. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos nada fuera de ella. Lee la Escritura y sabrás quién es Dios. Conocerás a Dios. Lee la Escritura todos los días y Dios te hablará todos los días a tu corazón. Lee la Escritura y sabrás lo que es el cielo y es el infierno. No tienes que escuchar el testimonio de una persona que fue allá. Que supuestamente fue allá. Creamos a la Escritura. Creamos a la ley y a los profetas. Como dice la misma palabra de Dios. Prestar atención. Cuando el apóstol Pablo dice que ni presten atención a fábulas, ni a genealogías interminables, que no se entreguen a esas fábulas. No confíen en esas cosas. Que finalmente lo que trae son disputas, lo que trae son riñas, son pleitos dentro de la iglesia y no te edifican. Dime, ¿quién es edificado con esas historias? Nadie, porque lo único que te edifica, hermano, verdaderamente es la palabra de Dios. Es la predicación del Evangelio. Eso es lo que va a nutrir tu vida. Lo demás son fábulas. Esas genealogías interminables que a los judíos les gustaba hablar de su descendencia y de que probablemente descendencia de que venían del Génesis. Imaginarias que finalmente no edificaban. Ellos tomaban esas fantasías y las enseñaban. Lo mismo que hacen las sectas. No hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Son como la fábula de los adventistas que enseñan que el sábado, guardar el sábado es parte de tu salvación. Y si tú guardas el domingo, como nos dicen, tienes la marca de la bestia. Ellos dicen que los escritos de la era de White son igual de autoritativos que la Biblia. O que debemos guardar leyes dietéticas como mandamientos bíblicos. ¿Sabes lo que es eso? Herejía, falsa doctrina. Esos son los adventistas. Los mormones. Los testigos de Jehová. Los mormones que enseñan que Cristo y Satanás son hermanos, que podemos bautizarnos nosotros por los muertos, que Dios el Padre tiene un cuerpo físico, que el libro de Mormón es inspirado. ¿Saben lo que es eso? Herejía, falsa doctrina. ¿Cuál es el resultado de las falsas doctrinas? Bueno, Pablo dice conflictos, pleitos, disputas necias, disputas que no edifican. Jamás la falsa doctrina va a traer unión dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué, hermanos? Verdadera unión. Porque lo que nos une a nosotros es la doctrina. ¿Qué dice Efesios 4? Que nos une una fe, un bautismo, un Señor, un Padre. Eso es lo que nos une a nosotros. Y nuestra comunión se basa en la comunión que tenemos con el Dios Trino y en lo que nosotros conocemos de Dios. Por eso el apóstol dice en todas sus cartas, si alguien niega la fe, no, yo voy a seguir siendo hermano en Cristo de esa persona, no importa que se vaya a la iglesia, sigue siendo mi amigo. No, hermano, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. No tengáis comunión, aparta al tal de la comunión. ¿Por qué? Porque ha negado la fe de Cristo. Porque a mí lo que me une a esa persona, primeramente es Dios y la doctrina y la verdad. Y si él niega la verdad, entonces deja de ser. Dejamos de tener comunión. Porque yo sirvo a Dios primero. Eso es lo que nos enseña Efesios 4. Imagínense que Dios regala a la iglesia dones. Dios regala a la iglesia pastores, maestros. ¿Para qué? Para traer edificación, para traer unión. ¿Pero qué hacen los falsos maestros? Todo lo contrario, hermanos. En vez de edificar, destruyen la iglesia. Miren lo que dice Efesios 4, versículo 11.
Y Él mismo constituyó, el Señor mismo, Cristo mismo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin? ¿Con qué propósito? Con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Imagínense, Dios da los dones, ¿para qué? Para edificar. Dios da los dones que son los pastores, los maestros, para traer unión, para traer crecimiento dentro de la iglesia. Pero estos falsos maestros, ¿qué estaban haciendo? Generando disputas con sus falsas enseñanzas. Desunión dentro de la hermandad. Entonces no debemos permitir a los falsos maestros, porque la falsa doctrina trae desunión. La falsa doctrina trae división. También, tercero, la falsa doctrina no permite que las virtudes cristianas crezcan dentro de los creyentes. O sea, no trae edificación. La falsa doctrina no trae crecimiento verdadero dentro de la iglesia, porque es imposible. Alimente a usted a un bebé con comida chatarra, alimente usted a un bebé con dulces solamente. ¿Qué va a pasar, hermano? Tarde o temprano ese niño se va a enfermar. Tarde o temprano ese niño no va a crecer de manera sana. Así también es imposible que un cristiano dentro de una iglesia con falsa doctrina crezca sanamente. Necesitamos sana doctrina para crecer de manera sana. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, una iglesia que no tiene sana doctrina no puede crecer de manera saludable. Entonces, como resultado, la iglesia de Éfeso no estaba creciendo en las virtudes cristianas, producto de estas falsas enseñanzas. El amor, por ejemplo, es la virtud más grande que debe desarrollarse en el creyente. Y las falsas doctrinas no permiten que la iglesia crezca en un clima de amor. El amor es la marca del cristiano genuino. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está lo nuevo del mandamiento. Como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. O sea, la marca del cristiano genuino es el amor. Un cristiano que no tiene amor es como un metal que resuena, dice la Biblia, como un címbalo que retiñe. Es la virtud más grande que debe desarrollarse en el cristiano. Pero esa virtud no puede desarrollarse si no hay sana doctrina dentro de una iglesia, si no hay sana enseñanza dentro de una congregación. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10, el apóstol dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea, así se evidencian los hijos de Dios, dice él, y los hijos del diablo. Entonces Pablo dice aquí en el verso 5 que el propósito de la instrucción, el propósito de este mandamiento que estaba dando Timoteo es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. O sea, aquel que ama busca corregir. Aquel que ama lo hace desde el fondo de su corazón porque su conciencia lo impulsa y lo hace con una fe sincera para que el hermano no sea dañado con el error que se está propagando. Podemos contrarrestar aquí. Contrarrestar el amor con que Timoteo debía predicar y mandar y que debía manifestarse en la congregación con la mentira que los falsos maestros divulgaban, con el error, la limpia conciencia que debía haber en Timoteo al momento de enseñar la verdad también, y la conciencia contaminada y sucia
que tenían estos hombres y que querían dañar las conciencias también de los hermanos. Y la fe sincera que ya hemos hablado de Timoteo, esa fe no fingida que él tenía, en comparación con la fe falsa de estos falsos maestros que estaban enseñando en la iglesia de Éfeso. La conciencia, hermanos, es ese indicador moral que nosotros tenemos dentro, que Dios puso en nuestro corazón en la creación. Es ese termómetro moral que está en cada ser humano. Y la Biblia nos manda a nosotros a tener una limpia conciencia, para que nuestra conciencia pueda estar limpia, ese indicador de lo que es bueno y lo que es malo dentro de nosotros pueda estar limpia, no nos esté acusando de nada en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa conciencia debe estar sometida a la palabra de Dios, sometida a la enseñanza, sometida a la sana doctrina. Pero estos hombres era imposible que pudieran tener una conciencia limpia, sino que tenían una conciencia dañada, una conciencia cauterizada por el pecado y por la falsedad. Y querían también dañar las conciencias de otros hermanos. En cambio, la fe de Timoteo era una fe sincera, una fe verdadera, una fe diferente a la falsa fe de los falsos maestros. Porque esa falsa profesión de fe que proclaman los falsos maestros es una fe sin fruto, como Santiago la evidencia. Santiago dice que si la fe no tiene obras, es una fe muerta, una fe vacía, una fe igual que la fe de un demonio. Así era la fe de estos hombres porque no producía ningún fruto. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Ellos no pueden dar buenos frutos. No pueden dar buenos frutos porque son árboles malos, árboles contaminados. Es por eso, hermanos, esto nos debe llevar a nosotros a un análisis. ¿Qué está produciendo la doctrina que nosotros estamos aprendiendo? ¿Qué está produciendo la sana enseñanza que estamos recibiendo? Supuestamente, ¿está produciendo fruto? ¿Está produciendo cambios en nuestro corazón? ¿Está dando evidencia de que hemos sido transformados con esa sana doctrina? Porque a veces nos jactamos de esa sana doctrina, a veces nos jactamos de tener las doctrinas de la gracia, pero te están llevando esas doctrinas sanas a la gratitud, al gozo, al amor, a ser humilde. Si no te está llevando a eso, entonces no está sirviendo de nada. Jesús condenó a los fariseos por su hipocresía, porque decían cosas que ellos no cumplían. ¿Sabe cuáles son dos palabras destacadas en las cartas pastorales, especialmente en 1 Timoteo? Doctrina y piedad. Doctrina y piedad, porque esas dos cosas van de la mano. Si tú tienes doctrina, pero no tienes piedad, entonces esa doctrina no te ha cambiado, no te ha transformado. Tú necesitas que esa doctrina procesarla, que pase por tu corazón y que te lleve a una adoración más profunda. Porque eso es lo que hace la sana doctrina. Llevarnos a una contemplación más profunda de Dios, a ver cuán grande es Dios, a ver las maravillas de Dios y poder adorarle y servirle más por lo que Él es. Son dos palabras que se destacan en las cartas pastorales, didascalía y eusebeia. Didascalía y eusebeia en el griego, que son doctrina y piedad. Doctrina y piedad. Hermanos, Dios no nos da la sana doctrina para que seamos más inteligentes. Dios nos da la sana doctrina para que llenemos nuestra cabeza de conocimiento simplemente, sino para que seamos más santos. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos más santos. Está evidenciándose la sana doctrina en tu vida diaria, en tu piedad, en tu santidad. Te está cambiando, te está transformando. Estamos recibiendo la palabra de Dios. Estás día a día alimentándote con la Escritura y esa Escritura está cambiando tu corazón, moldeando tu vida. Estás preparando tu corazón cada sábado en la noche para recibir la palabra del Señor, el día domingo en la mañana. A veces ni siquiera nos preparamos, hermanos, para recibir la palabra, para que Dios nos hable a través de ella. A veces pasamos perdiendo el tiempo los sábados de la noche, madrugando sin sentido, y después el domingo estamos soñolientos, quedándonos dormidos en el culto, cansados, sin poder recibir la palabra. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios así? ¿Cómo la palabra va a producir piedad
si no nos preparamos para recibirla. Y no solamente para el día domingo en la mañana, sino para cada día de la semana no nos preparamos para recibirla. No nos preparamos en un lugar cómodo, con oración, para leer la Escritura y nutrirnos de ella. No, cuando tenga tiempo, después cansado del trabajo y llego y leo 2 versículos y estoy con la Biblia en la cabeza durmiendo. ¿De qué te sirve eso? Si no estás dedicando un tiempo para que Dios te hable. Pero después queremos tener experiencias emocionales y todo eso. Mitos, fábulas. ¿Quieres que Dios te hable? Bueno, lee la Escritura y Dios te va a hablar. Vas a ver cómo Dios te va a hablar cuando tú seas disciplinado en la lectura de la palabra de Dios. ¿Está produciendo piedad la Escritura en tu vida? Cuando nos jactamos de la sana doctrina, ¿de qué nos jactamos? De que eso ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado humildad, más amor. Sana doctrina es igual a una vida de piedad, hermanos. Si no hay una vida de piedad, entonces esa doctrina no nos ha cambiado, no nos ha transformado. Entonces tenemos un mandato en el verso 3, que Timoteo tenía este mandato de mandar a que no enseñen diferente doctrina. En el versículo 4 nosotros vemos esto donde Pablo le dice que no presten atención a las fábulas, que no preste atención a estas genealogías interminables. O sea, está diciendo que la falsa doctrina lo que finalmente hace es causar división dentro de la iglesia, es causar disputas más bien que edificación. El propósito de la sana enseñanza es edificar la iglesia, no destruirla, no dividirla. Y la falsa enseñanza no deja, en el verso 5, dice Pablo a Timoteo, no deja que las virtudes cristianas se desarrollen dentro de la congregación. No está creciendo la iglesia sanamente si no se está predicando la palabra de Dios. Y por último veremos en el versículo 6 y 7 de este texto que los exponentes, los que enseñan las falsas doctrinas, finalmente lo que hacen es hacer perder el enfoque correcto a la iglesia. El enfoque correcto a la iglesia. Miren lo que dice versos 6 y 7. Bueno, el verso 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, nuevamente vemos en el verso 6 que el contenido de las falsas doctrinas era simplemente para el apóstol vana palabrería. Y estos hombres querían ser maestros de la ley, querían ser doctores de estas cosas, pero finalmente no entendían de qué estaban hablando. Cuando hablaban de la ley de Dios, cuando hablaban de estas leyes judaicas, finalmente no entendían absolutamente nada, no sabían de qué estaban hablando. Querían ser rabinos, querían ser doctores de la ley, pero eran ignorantes. Eran ignorantes. Y terminaron desviándose. Y en el versículo 20 del capítulo 1, Pablo menciona algunos nombres, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y menciona nombres específicos, que se cuiden de ciertos hombres. Es por eso que aprendemos del apóstol Pablo que debemos denunciar con nombre y apellido quiénes son los falsos maestros. Denunciarlos. Cuando estos están haciendo daño, cuando estos están causando estragos dentro de las congregaciones. Pablo dice ahí, Himeneo y Alejandro, que fueron entregados a Satanás, fueron excomulgados, fueron sacados de la comunión, para que ellos aprendan a no blasfemar. Porque lo que están haciendo los falsos maestros es sacar del enfoque correcto a la iglesia. Parecían genuinos, pero eran falsos. De hecho, nunca fueron verdaderos. Como dijo Juan en su primera carta, salieron de nosotros, porque habían salido de ellos mismos, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Hermanos, los falsos maestros siempre van a existir, siempre van a estar. Lo vemos en los mismos discípulos, que uno de ellos, Judas Iscariote, que estuvo con el Señor, que vio los milagros de Cristo, que participó de los mismos que todos los apóstoles participaron, luego entregó al Señor, porque donde hay trigo, también hay cizaña. Donde hay trigo, siempre también va a haber
cizaña. Y los falsos maestros lo que hacen es desviar a la iglesia de Cristo, desviar a la iglesia de la doctrina correcta, de lo que es correcto, de lo que es sano. Entonces debemos cuidarnos de las falsas enseñanzas y cuidar a otros también. Lo que lamento yo hoy día en nuestro país es que hay tanta gente engañada, tanta gente que está siendo dañada por estos maestros del error, por estos falsos hombres que lo que hacen es contaminar las iglesias, destruir las iglesias, por no predicar la palabra de Dios, por no predicar la verdad. Reflexiones finales para el sermón. Número 1, tenemos la necesidad de la doctrina sana, de la doctrina pura. Hermanos, valoremos la doctrina. Los hermanos que quieren capacitarse para el ministerio, valoren la doctrina y conózcanla, porque si no la conocen no pueden ser parte del ministerio pastoral. No pueden. Tienes que conocer la doctrina, tienes que conocer la sana doctrina, tienes que conocer las doctrinas fundamentales de la fe cristiana para no ser engañado y para que no permitas que en otras congregaciones que pastorees, si eres llamado a otro lugar o aquí a pastorear, puedan ser contaminadas por falsos hombres que quieren enseñar el error. Toda sana doctrina tiene a Cristo como el centro. Una iglesia cristiana tiene a Cristo como el centro. Y si los falsos maestros quieren agregarle a eso o quitarle a eso, eso es falsa doctrina. Pablo se lo dijo a los colosenses. Cristo es suficiente, en Cristo están completos. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero ¿qué decían los falsos maestros a la iglesia de Colosa? Bueno, Cristo, pero más, tienes que cumplir esto, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de comer esto. Cristo más obras, hermanos, es falsa doctrina. Cristo es suficiente para nosotros y no tenemos que agregarle nada. Y cuando Cristo está en el centro, en la iglesia, cuando se predica a Cristo dentro de los púlpitos, entonces eso produce vida, eso produce edificación, eso produce sano crecimiento. Pero la falsa enseñanza produce confusión, la falsa enseñanza produce orgullo en el corazón. Número 2, el amor es el fruto de la sana doctrina. Hermanos, si en nuestra vida no hay amor, entonces no estamos evidenciando lo más básico de la sana doctrina, la virtud más primaria que debe manifestarse en el cristiano, el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces el conocimiento sin amor solo produce arrogancia. No solo debemos conocer la verdad, debemos vivirla en amor. ¿Qué le dijo Pablo a los Efesios? Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, reflejando el carácter de Cristo, aquel que nos amó hasta entregar su vida por nosotros. Entonces nosotros debemos amar y manifestar ese amor a Dios y al prójimo, y a los hermanos, y a los hombres. ¿Cuál es el resumen de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos la necesidad de una doctrina pura. El amor es el fruto de esa verdad, de esa sana doctrina. Y tercero, debemos tener cuidado con el peligro del orgullo intelectual y la especulación vacía. O sea, estos hombres queriendo ser doctores de la ley, dice, se desviaron de la verdad, se desviaron a vana palabrería, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, tratando de ser maestros, tratando de ser doctores de estas cosas, finalmente lo que hicieron fue desviarse de la verdad. Nosotros tenemos que aprender la doctrina con humildad, con amor, con nuestro conocimiento debe ir creciendo con nuestro carácter. Porque si crece solamente el conocimiento, lo que nos va a llenar es de orgullo. Lo que nos va a llenar es de especulaciones vacías y finalmente nos va a desviar de la verdad. Vamos a tener simplemente un orgullo intelectual. Y ojo, porque eso se ve mucho hoy día en la teología reformada. Orgullo intelectual y poco amor. Y poco amor. ¿Qué pasa?
¿Qué pasó ahí cuando crece el intelectualismo, cuando crece el conocimiento, pero no el amor? Bueno, creció el intelecto, creció el cerebro, pero no creció el carácter. Y eso es un peligro, hermanos. Al igual que el ignorar toda la doctrina, el ignorar la verdad, el ser ignorantes de la doctrina, también es un peligro muy grande, como el peligro del orgullo intelectual. La iglesia debe evaluar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Debemos ser como los bereanos, que con buen deseo y buena intención ellos escudriñaban en las Escrituras y lo que les enseñaban es así. Y evitando debates sin provecho y enfocándose en edificar a los creyentes en la verdad del Evangelio. Hermanos, como iglesia, estamos llamados nosotros a guardar el depósito de la fe. Estamos llamados a guardar la verdad, a predicar fielmente la palabra de Dios, a vivir en obediencia, a vivir en amor al Señor. Debemos examinar lo que escuchamos y enseñamos y asegurarnos de que todo lo que se diga sea bíblico, sea fundamentado en la palabra de Dios y apunte a Cristo, apunte a la gloria de Dios. Debemos ser fieles a esta verdad que nos ha sido dada, a esta verdad que nos ha sido enseñada. Por eso Judas dice que los exhorta a los hermanos a que contiendan ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Cuál es esa fe que ha sido una vez dada a los santos? La sana doctrina. La fe ahí no es la confianza en Dios, la fe ahí en el contexto es el conjunto de doctrinas fundamentales que nosotros abrazamos. La fe que confesamos, la fe que creemos. Esa es la fe que habla Judas ahí. Y esa es la fe que nosotros debemos defender. Esa es la verdad que nosotros debemos abrazar con todo nuestro corazón. Hermano, ¿conoces las doctrinas fundamentales de la fe? ¿Y te ha llevado esas doctrinas fundamentales a una adoración más profunda de Dios? ¿Conoces quién es Dios? ¿Conoces los atributos de Dios? ¿Conoces su simplicidad? ¿Conoces su impasibilidad? ¿Conoces su amor, su justicia, su bondad? ¿Conoces a Cristo y la doctrina de Cristo? ¿Conoces la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo, las dos naturalezas de Cristo? El sacrificio de Cristo en la cruz, la redención, la justificación. ¿Conoces las doctrinas fundamentales de la fe que te van a llevar a una adoración más profunda? Hermanos, ¿saben por qué a veces nuestra adoración es superficial? Porque no conocemos nada de Dios. No conocemos nada de la doctrina. Conoce la doctrina, profundiza en ella y te va a llevar a una adoración más profunda. Yo le animo a las hermanas de la iglesia también que esto no es solo para varones. Aprende de la doctrina, porque eso va a fundamentar tu vida aún más, va a arraigar tu vida aún más al Señor. Vas a amarle más, porque cuando uno estudia a Dios, conoce a Dios, hermano, eso le lleva a una adoración más profunda de Él. Y nadie nos puede engañar. ¿Sabe por qué muchas personas hoy día ven un video en YouTube y ya cambian sus posturas? Y ya comienzan a dudar de Dios. Porque no conocen la verdad. Basta que alguien le envíe un video de YouTube que no tiene ninguna base asidero científico ni bíblico. Y lo creen. Y lo creen. Son personas sin un fundamento sólido, sin un fundamento bíblico, llevadas por cualquier viento de doctrina. Y los falsos maestros usan todo eso. Hay falsos maestros dentro de las iglesias que enseñan falsa doctrina y hay falsos maestros afuera que quieren engañarnos también. Entonces no te dejes engañar. Conoce la verdad de la palabra de Dios y defiéndela. Y defiéndela. Y ámala. Porque cuando tú estudias más la doctrina, cuando conoces más las profundidades de estas doctrinas tan preciosas que el Señor nos ha dejado, entonces tú la valoras aún más, la amas más. La amas más. Porque es tan precioso lo que el Señor nos ha dado. Es tan precioso lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y que no simplemente nos salvó y nos perdonó, sino que también nos dio todas las cosas para que nosotros crezcamos, para que nosotros aprendamos y le conozcamos más a Él mientras esperamos su venida, mientras esperamos estar con Él para siempre. El Señor nos ayuda, hermanos, a cuidarnos de los falsos maestros. Vamos a orar. Señor amado y Padre eterno,
En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos dirigimos delante de su presencia, Señor, para alabarle y glorificarle, para bendecir su santo nombre y pedirle, Señor, que usted sea con nosotros en este estudio de 1 Timoteo. Edifíquenos, Señor, con su palabra, ayúdanos a aprender cada vez más de ella, Señor. Y, Señor, ayúdanos a valorar la sana doctrina, a valorar, Señor, el conjunto de doctrinas fundamentales que usted nos ha dejado para nuestro crecimiento. Oh, Señor, permita que esa sana enseñanza nos dé un sano crecimiento, que podamos crecer en amor, en fe, en convicción, Señor, en humildad, y que podamos, Padre, cada día reverenciar más tu nombre, que podamos cada día amarte más, Señor, honrarte más con nuestra vida, ser más obedientes a ti. Oh Señor, perdona nuestras desobediencias, perdona nuestros pecados y bendice, Señor, la vida de esta iglesia. Guárdanos de los falsos maestros. Y danos, Señor, pastores conforme a tu corazón. Danos siervos, Señor, para tu gloria. Te bendecimos y alabamos en el nombre de Jesús. Amén.